Dominicana, no es verdad que un reglamento, que a final de cuentas siempre he dicho, un reglamento se modifica con una simple decisión del presidente de la República, no podía ser el óbice ni el obstáculo para que se entendieran y se subsanaran estas situaciones. Sé que ayer muchas personas, como decía Julio, muchos estuvieron alrededor, o estuvimos, pues de alguna manera también estuvimos nosotros, estuvimos tratando de hacer entender que lo importante era esto, buscar un diálogo, hablar con el presidente. El presidente es un hombre muy tratable, un hombre muy responsable, que escucha argumentos y que sabe variar cuando tiene que variar. Pero también hay que entender al presidente. Usted no puede imponerle una camisa de fuerza al presidente. Nadie. El presidente es el hombre más franco, claro. El presidente Medina es el hombre más franco, claro y tratable del mundo. Pero es el presidente de la República. Usted no puede imponerle una camisa de fuerza por lo que fuese, aunque sea por un problema programático. Hay que saber cómo manejar las cosas, aunque usted tenga argumentos válidos de fondo. Pero en este tipo de cosas, como son, estamos hablando de aliados, no de enemigos. Estamos hablando de gente que se estima, no de gente que se odia. Estamos hablando de gente que ha pasado por muchas situaciones difíciles y han logrado muy buenos resultados, no de gente que está aprovechándose uno del otro. Entonces había que manejar las cosas de la mejor manera. Yo creo que en el día de ayer, la dirección política de la Fuerza Nacional Progresista, los Castillos y la gente que está a su alrededor, que tiene noción de cómo manejar políticamente las cosas, lo entendieron. Y yo saludo esto. Creo que fue correcta esta decisión y ojalá que la mantengan así, que no vayan a por situaciones especiales volver hacia atrás, sino mantenerla así. ¿Por qué? Pues miren, yo reitero y saludo que el gobierno ha salido con mucha firmeza a defender el reglamento. O sea, todos los funcionarios que tienen que ver con el reglamento salieron a defender ese reglamento. Tanto César Pina Toribio, tanto Monchi Fadul, tanto la oficina de prensa de la presidencia, el DICON, tanto los que los redactaron y además varios sectores de la sociedad dominicana también han valorado lo que es el reglamento y lo que representa este reglamento. Y saludo porque el DICON publicó algunas cosas que es bueno saber del reglamento 169-14, que yo exhorto a todos los que busquen en la página de la presidencia. Es una especie de manual sencillo, bien sencillo, dice preparado precisamente para facilitar la comprensión de lo que representa el reglamento, aunque usted no sea abogado. Y de alguna manera responde todas las inquietudes que hay alrededor del reglamento y todas los planteamientos de gente que dice que viola la Constitución o que viola la sentencia y demuestra con claridad, concretamente, que ni se viola la Constitución, ni se viola la sentencia 168.13, ni se viola la ley y mucho menos se atenta en contra de la soberanía nacional. Que no es cierto que se abre ningún espacio para que gente sin un aval claro pueda asumir la nacionalidad dominicana. Ni mucho menos que se le quita funciones a la Junta Central Electoral. Todo lo contrario, ahí está claramente delimitado. El reglamento simple y sencillamente es la forma de implementar lo que decidió la ley 169-14. Es un procedimiento. No hay ningún planteamiento diferente a la ley 169-14. Y como la ley 169-14, todos estamos claros que ni viola la Constitución, ni afecta el reglamento, la decisión del Tribunal 168.13, entonces por vía de consecuencia, el reglamento tampoco. Entonces yo saludo esta decisión del gobierno de salir a defender lo que entiende que es correcto, pero también saludo este espíritu abierto del presidente. Creo que ahí jugó un papel, según la información que tengo, muy importante el presidente del PLD, Leonel Fernández, que incluso puso parte de sus abogados a servir de mediadores en esta situación para que se busque una salida especial. Los Castillos están preocupados por un elemento que es preocupación de todos nosotros. Todos tenemos esa misma preocupación. Cuando yo leí el documento de la Fuerza Nacional Progresista lo decía, ahí hay planteamientos que es verdad que son correctos, que hay preocupaciones. No la motivación de que violan la Constitución, sino preocupaciones. Es decir, no puedes tú abrir un proceso que sea contrario a lo que se ha decidido. No, eso no se puede permitir. Pero el reglamento no lo permite, porque la ley lo pararía. Entonces, lo concreto que es, las inquietudes planteárselas, las plantearon al presidente. El presidente puede hacer un decreto rectificativo o ampliatorio. Pueden haber una serie de cosas importantes ahí. Lo bueno es que se abrió el camino de comunicación. 8 o 9 minutos. Te voy a pedir un permiso, Eury, para que después pueda concluir
para que escuchemos al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que lo tenemos en la línea telefónica. Nosotros queríamos que él viniera y lograremos que venga posteriormente para conocer su opinión ya con relación al reglamento publicado. Él estuvo ayer en una consulta que convocó el presidente del PRD, ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Entonces, doctor Castillo Pantaleón. Muy buenos días. Queremos escucharle sobre el tema de este reglamento y si aún se advierten aspectos que pudieran considerarse inconstitucionales. Sí, definitivamente las contradicciones del decreto con el texto de la Constitución son ostensibles. He notado con mucha preocupación y también con bastante desaliento que hay un gran desconocimiento de parte de la población acerca de estos aspectos y que incluso en algunos medios se manejan informaciones que con un nivel tal de confusión que no ayudan a despejar y a alertar a la población sobre las graves consecuencias de esta disposición. Y voy a pasar muy brevísimamente a explicar dónde están las contradicciones con la Constitución. En primer lugar, todo lo relativo a la materia de identidad que se asienta en los libros de actas del registro civil, por mandato expreso del artículo 212 de la Constitución, es competencia de la Junta Central Electoral. Todas las oficialías del Estado Civil están bajo la dependencia de este órgano constitucional. Todo lo relativo al procedimiento de declaración oportuna o tardía de nacimiento es competencia de aplicación de la Junta Central Electoral. Esos requisitos sobre declaraciones de nacimiento están en la Ley 659 sobre actos del Estado Civil, que establece requisitos mínimos para probar el hecho del nacimiento de una persona y la filiación de esa persona. El artículo 55, numeral 7 de la Constitución establece el derecho irrenunciable que tiene toda persona de establecer su filiación, es decir, quiénes son sus padres, porque es un derecho de todo ser humano saber quiénes son. El artículo 4 de la Constitución establece el principio de separación de los poderes. No puede el Poder Ejecutivo ni cualquier otro órgano del Estado invadir las competencias constitucionalmente consagradas a otro poder. El Poder Ejecutivo, por lo tanto, no puede invadir las competencias del Congreso, ni puede invadir las competencias de la Junta Central Electoral, que son órganos constitucionales. El artículo 6 de la Constitución establece muy claramente que todo acto contrario a la Constitución es nulo. El artículo 270 de la Constitución establece clarísimamente que no puede operarse ningún cambio en las disposiciones constitucionales sobre nacionalidad y extranjería, atención, si no es por vía primero de una modificación de tipo constitucional, sujeta incluso a un referéndum. La Constitución del mismo modo establece que todo lo relativo al libro de extranjería es competencia de la Junta Central Electoral. Bien, eso no es una opinión, eso es un hecho. Eso usted lo confirma leyéndose la Constitución. Ahora bien, establecidas esas premisas, ¿contraviene este decreto alguna de las disposiciones que he enunciado? Pues claro, ¿por qué? Primero porque establece que es una unidad dependiente del Ministerio de Interior la que va a proceder al asentamiento de las supuestas declaraciones de supuestos nacimientos al margen de la competencia constitucional que tiene la Junta Central Electoral a través de la Oficina de Estado Civil. Es decir, se atribuye mediante un decreto al Poder Ejecutivo una función propia de la Junta Central Electoral. La contradicción está ahí y punto. No tengo yo que decir
si mi opinión es si es inconstitucional o no es inconstitucional. O sea, es una cuestión simple. Sí es inconstitucional lo que se ha dispuesto. Luego, ¿qué establece también la ley 169-14? Que es la que este reglamento pretende reglamentar, este decreto. Establece que para los extranjeros que alegan no haber nacido en la República Dominicana y no se encuentran asentados, no han sido declarados en ningún lugar, estos van al reglamento, al libro de extranjería. Como dije, el libro de extranjería es competencia de la Junta Central Electoral. Este decreto lo que plantea es que primero se registra y se asienta esta declaración, que evidentemente sería una declaración extemporánea, ¿verdad? Una declaración tardía, sin ningún mecanismo fiable de constatación de que esa declaración es correcta, es seria, corresponde a la verdad, y que inmediatamente el Ministerio de Interior y Policía recibe esto, esa persona extranjera pasa a ser un extranjero regularizado, sin pedirle arraigo, sin pedirle ninguna otra prueba, ni siquiera prueba de identidad, de nada, ni de quiénes son sus padres, nada, ni si habla español, nada. Ustedes pueden leer el decreto entero, nada de eso se requiere. Y que esa persona, además de quedar automáticamente regularizado, en 2 años tiene derecho a la naturalización. Entonces, ¿qué ocurre? Ya les mencioné el artículo 55, numeral 7 de la Constitución. Como no hay necesidad de establecer ni la prueba de la existencia de la madre, ni se requiere la indicación de su nacionalidad, lo cual es un verdadero contrasentido, porque ¿cómo entonces tú determinas que esa persona es extranjera si tú no estableces cuál es la nacionalidad a la cual proviene? Porque solamente tendría derecho a la de ius sanguinis que la de sus padres. Y si tú no le estableces, ¿qué dice la Convención, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos? Que una persona tiene derecho a la nacionalidad del lugar en donde nace, solo si no tiene derecho a otra. Creo que ustedes son lo suficientemente inteligentes, y el que me esté escuchando, hasta por razonamiento simple, puede entender que este decreto lo que plantea es sencillamente la absorción de todo aquel extranjero que simplemente diga que nació aquí. Es dominicanizar una población indeterminada en cuanto a su cantidad, pero es también la posibilidad de fabricación de identidades. Eso es un hecho, eso no es una opinión, eso es un hecho. La autoridad ha dicho que no es conforme, que es conforme a la Constitución. Entonces, de ahí se pasa a hablar de derechos humanos, etcétera, etcétera. De esto no se trata de derechos humanos. Está claro que el tema de los derechos humanos no tiene espacio en lo que estamos hablando. Juan Miguel, entonces, ¿cuál sería el próximo paso? Mira, como la colisión del texto del decreto con el texto constitucional es clara, nosotros como ciudadanos pues ejerceremos las vías que la Constitución pone a nuestro alcance. Pues solo puede hacer cualquier ciudadano, apoderar al Tribunal Constitucional alertando estas incongruencias, estas violaciones, a fin de que el Tribunal Constitucional cumpla su rol. Pero ¿cuál es el gran problema y el gran riesgo? El Tribunal Constitucional tiene una mecánica procesal. Así es. Que tarda. Puede conocer esto en 2 años, tal vez. Bueno, atención, el decreto 327 que prohibió las deportaciones es de noviembre y se accionó de inconstitucionalidad de manera inmediata por nosotros y varias organizaciones y ciudadanos también lo hicieron. Bien, se está acabando julio, estamos entrando en agosto. Sí. No hay expectativa de cuándo es y el país se ha haitianizado. O sea, solamente tenemos que mirar por la ventana cualquiera de nosotros de sus casas y percibir si hay o no un aumento considerable en la presencia ostensible de inmigrantes ilegales. Cuando uno escucha a estos militares decir que la frontera está bien custodiada, uno tiene que reírse. Okay. Y doctor, usted decía al principio que le daba pena como ver tanto desconocimiento de estos temas en los medios de comunicación y en la población en general. Así es. Pero es que no estamos hablando de la población en general ni medios de comunicación, personas, por solo citar uno, como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor César Pina Toribio, decía, no es inconstitucional ni invade el área de la Junta Central Electoral. Sí, bueno, creo que he sido lo suficientemente claro y cada cual puede sacar sus conclusiones. Usted lee la Constitución y lee el decreto. Y bueno, no tengo yo que decir si el consultor jurídico está o no equivocado, o si quien habla es un funcionario subalterno del mandatario que ha tomado esa decisión.
Usted se imagina el consultor jurídico diciendo, mi jefe ha violado la Constitución. Lo cierto es que la ha violado. Mire, una cosa como esta, en un país civilizado y donde las instituciones funcionaran, produciría incluso un juicio político de un presidente, que estaría tomando una decisión que compromete el futuro del país. Porque estamos hablando de una situación en donde nuestro país, único vecino terrestre con Haití, recibe la gravísima consecuencia de la migración que genera un Estado fallido. Haití es el país más pobre del continente, tiene la mayor tasa de natalidad del continente, la mayor tasa de analfabetismo, muerte materno-infantil, morbilidad, agotamiento absoluto de sus recursos naturales e hídricos. Esa es una realidad, eso no es una opinión, eso es una realidad. La comunidad internacional ha preferido invertir en una solución que para ellos es más conveniente y más irresponsable al mismo tiempo, porque tienen intervenido ese país desde hace más de una década. Haití está intervenido por la MINUSTAH, es decir, por Naciones Unidas hace más de una década. Y el capitalismo el capitalismo salvaje ha tenido en Haití una de sus expresiones más asqueantes, el llamado capitalismo del desastre. Es decir, utilizar los recursos de la solidaridad, los recursos que para ayuda humanitaria, para fines que no tienen nada que ver con el alivio de los desastres o de las tragedias humanitarias. En Haití se están construyendo hoteles de 5 estrellas con los dineros que provienen de donaciones internacionales luego del terremoto. Eso no es una opinión, eso es una realidad. Haití se ha planteado como política y estrategia ofrecer los salarios más bajos del mundo. Es decir, el país más miserable del mundo entiende que su único atractivo es la miseria. Y el capitalismo, que está feliz de eso, porque de la única diferencia que hay entre la servidumbre de la Edad Media en esa etapa feudal al capitalismo es que se paga por el trabajo del hombre. Esa es la única diferencia. Entonces, lo que se ofrece como atractivo, el capitalismo es una cosa cruel. Es ese modelo. Atención. Lo que estoy diciendo debía ser el discurso de un dirigente de izquierda. Yo lo que soy es un abogado. Cuando uno ve gente de pensamiento de izquierdas justificar ese modelo y arrastrarse hacia razonamientos o planteamientos, entre comillas, humanitarios, uno tiene que quedarse perplejo. ¿Por qué? Porque esa miseria genera una migración que ya es política de Estado. Eso es reconocido incluso por los principales medios haitianos, que la política del Estado haitiano es estimular la migración, la salida de Haití, de no menos de 200,000 haitianos anuales. Pero resulta que esto es una isla muy pequeña, que la población combinada de ambos estados, sumadas y dividida entre la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene la isla, nos da una densidad poblacional más alta que la de China. Es decir, hay más gente por kilómetro cuadrado que en República Dominicana que chinos en China. Bueno. Como un país que no tiene, que es inviable. Entonces, el tema migratorio, y peor aún el de la nacionalidad, compromete el futuro del país. Bueno, pues y esto se está manejando con un gran nivel de irresponsabilidad. Gracias Juan Miguel, gracias. Muchas gracias. Sí. Son las 8:23, entonces Eury, sí. ¿Dónde las estabas? Dos inquietudes fundamentales de Juan Miguel. Ese era el doctor Pantaleón. Sí, Juan Miguel Castillo Pantaleón. Las dos inquietudes. Cuando él dijo que miren a la ventana, que estamos haitianizados, hasta el perro en la casa ladró. Sí. Pero oye lo siguiente. El presidente. No, ¿lo insultó? No, a mí no. Al presidente tenía 10 minutos defendiendo el reglamento. No, pero yo lo respeto mucho. Pero déjame decir, una amiga mía. Y después dijo como que. No, yo creo que. César creo que es la riqueza del programa, claro. Ver los diferentes opiniones. César Pinar Toribio sabe mucho de derecho. El perro ladró. Flavio Darío Pinar sabe mucho de derecho, Olivo Rodríguez Huerta sabe mucho de derecho constitucional, de todas estas cosas. Ahí no hay duda, ¿verdad? Ahí no claro. hay. Entonces, ellos dicen... No hay gente respetable. Juan Miguel tiene su posición, yo se la respeto, claro. Yo no la comparto, pero la respeto. Ahora, las dos inquietudes que él planteó, precisamente yo decía, el gobierno defendiendo su posición, emitió ayer la respuesta a esas cosas. La primera... Decía Juan Miguel que no respeta la autonomía de la Junta Central Electoral. El gobierno responde, los abogados y todo el que trabajó en eso, dice, respeta su contenido del principio de separación de poderes y la autonomía de la Junta. Claro que sí. No es el reglamento que él tenía que haber invalidado. La ley 169-14, porque el reglamento es simplemente la aplicación de la ley. Y él dijo que la ley estaba buena. Sí, pero también él dijo que Danilo debiera ser
objeto Sí, pero de eso es un otra juicio cosa. político. No, él dice violar si- la Constitución y No, sí, comprometer pero- el futuro del país. González No, Pantaleón. él dice si fuera verdad, si fuera Lo dijo verdad. ahora mismo. Pero oye, él dijo Porque si él dijo, si esto no fuera un estado fallido, Danilo pudiera pero- ser... él lo dijo, no, él están dijo- pasando de claroscuro. No, Juicio si fueran político. válidos sus argumentos, o sea, si los argumentos de Juan Miguel fueran válidos de que un presidente alterara Diablo. los criterios de la soberanía, es verdad, pero Danilo es todo lo contrario. Ni la ha alterado, la que lo ha hecho es ratificado. Mira, eso y- es un titular de primera plana, eso de Pero eso no, eso es del eso- señor Pantaleón. es un tremendismo para tratar de darle ¿Un fuerza. qué? Un tremendismo. Julio, pero este Eso- no respeta a los invitados. No, un tremendismo quiere decir una declaración. Este no que respeta a los invitados. No. Yo estoy diciendo. Un Es su tremendismo, opinión, una persona su que opinión. nosotros llamamos para pedirle una opinión No. técnico-jurídica. No, y tú le dices Porque tremendista. es un tremendismo, lo mismo. No, porque el Sí. tremendismo No, yo no estoy hablando en sentido es negativo. una yo- acción más fuerte de la que tú pretendes. Claro, o sea, es No es decir, insultarlo. yo Y digo el eso es presidente. normal, Eury. Buenos abogados tienen interpretaciones diferentes. Pero reitero, no es el reglamento. La ley 169-14 es la que dice que la solicitud primaria de inscripción en el libro de extranjería tiene que ir primero al Ministerio de Interior y Policía por esta situación, porque no estamos hablando de una situación normal, Juan Miguel, estamos hablando de una situación especial. Por eso se llama una ley para crear una categoría especial. Entonces, la misma ley dice, lo primero tiene que ir a Interior y Policía a propósito de la ley de migración, y luego entonces dice, la Junta Central Electoral le corresponde la inscripción en el libro de extranjería. El ministerio simplemente se limita a tramitar con su no objeción, pero en el fondo la decisión lo establece la Junta Central Electoral, tal como dice el artículo 6 de esa misma ley. Finalmente, el primer argumento desde mi punto de vista no tiene ninguna justificación, y por más vuelta que dio y citó toda la Constitución, la misma ley se lo establece. Él debió pelear la ley, no el reglamento. Fue en la ley y dijo que la ley estaba bien. Y lo de la unidad operativa del Ministerio del Interior, que lo explicó muy bien aquí Olivo Rodríguez Huerta ayer, no es verdad que esa unidad operativa va a sustituir nada, ni va a decidir nada. Migración y el Ministerio de Interior y Policía no van a decidir nada, van a tramitar las cosas en función de lo que dice la ley. Y para todo lo que tiene que ver registro civil y poner a quien sea en el registro civil es la Junta Central Electoral. Ni se le quita atribución, ni se le dispone nada contrario a la Constitución, ni a la decisión del Tribunal Constitucional, nada. El reglamento, reitero, es un simple procedimiento. Si ustedes, amigos y hermanos que están opuestos ahora a esto, tuvieron algún inconveniente, es a la ley que tienen que afectar. Ustedes tienen que pedir que la ley 169-14 es la que sea afectada, y a esa es la que tienen que declarar inconstitucional, y todos estuvieron de acuerdo con la ley. Entonces, perdieron la batalla de la ley, no quieran ahora venir de manera irracional a plantear que el reglamento no es válido. Todos los sectores conscientes de la sociedad dominicana... No, irracional no. No, yo digo, no te pases. No, pero irracional es que no tienes razón. No, ellos tienen parte. No. Razón, pero poca. Esa- dile bueno, mejor. pero esa poca, ya Danilo abrió un espacio para eso. Ok. Y yo creo que por eso que Danilo sabe gobernar. Hay algunos planteamientos. Por suerte. Sí, hay algunos planteamientos que se tienen lógica. Ahora, de que viola la Constitución, no es cierto. De que viola la ley 169-14, tampoco es cierto. Ese reglamento es la canalización correcta, coherente, y aunque duela para ellos decirlo, humanitaria. Porque esto también es un problema humanitario. No es verdad que estamos abriendo espacio para ningún asunto de que supuestamente de que todo el mundo va a querer ser nacional y se va a poder pasar. No. Primero tiene que migración pasárselo a Interior y Policía. Interior y Policía evaluarlo, no tener objeción. De ahí un proceso Ahora, de 2 años. Tienes razón en parte. La Junta Central Tienes Electoral... razón en parte en lo que dice. No tiene ninguna razón. Ya Estados Unidos cambió la opinión sobre los niños que están llegando con los coyotes. Pero aquí no ha cambiado posición. Aquí no se Espera, cambia posición. No, es que no Ah. es eso, es que es un comportamiento. Es un comportamiento. Primero, desde que tú le abres le dejas una brecha abierta desde el punto de vista migratorio a la migración, los asesores de los migrantes se la van a recomendar. Es como el garantismo del Código Procesal Penal. Los primeros que orientan a los criminales de cómo pueden salir en libertad son los abogados. Sí. Pero José, lo que estamos haciendo es En un problema que Estados hay. Unidos dejaron un hueco abierto diciendo los niños de países no contiguos, o sea, México y Canadá, que lleguen a Estados Unidos en condición ilegal, no pueden ser deportados automáticamente. Pero eso está bien. A menos que sean de También países con los Eso es haitianos aquí Entonces, ¿tú sabes contigo, qué? un país Mira el problema que se antiguo. creó. Entonces, mire el problema que se creó. Le va a costar casi 3.000 millones de dólares. Bueno, pero eso- Y ya hoy dicen que le van a cambiar el estatus a la opinión oficial.
posiblemente los albergues. Por eso, pero ese no es el problema. No, claro, en este caso, pero tú José, cambiaste la luz. No. Yo estoy hablando técnicamente. él dice esa es mi técnicamente. opinión. Pero en este caso, bueno. oye, en este caso lo que estamos es resolviendo un problema que hay. Digo Estos son la canalización de la solución de un Mira, problema, lo que yo hago. ni conflictuándolo, ni abriendo el espacio a Muy nadie. Es bueno. decir, los haitianos van a seguir viniendo y nadie lo iba a regular. No, hay que Este es el regularlo. plan de regularización. Por eso, este reglamento lo que canaliza, lo que se encontró la solución de Pero ya todo lo el que mundo. traen los haitianos no lo van a regular. Eso viene en una segunda parte. Eso es lo que yo Claro, eso a los ricos que lo usan Pero espérate, como José, esclavos, ¿no? eso Cambio viene fuera. en la segunda parte.